Vamos a mirar dos pasajes de los cuales vamos a tomar el mensaje en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7 de Primera de Samuel, versículo 1 y 2. Y luego vamos también a leer en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Gloria al Señor. Bueno, primero Primera de Crónicas 7, del 1 al 2, dice así, yo leo en altavoz, ustedes lo hacen visualmente. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Primera de Crónicas, capítulo 13, vamos a leer el versículo 14. Dice así, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. El tema en esta mañana es amadores de su presencia. Gloria al Señor. Yo creo que aquí estamos los que amamos la presencia de Dios. Porque hay dificultades que se interponen. Ahora no solamente el problema de la enfermedad que nos tiene ya un poco estancados muchos meses, también tenemos el clima que no nos es muy favorable, pero si en esta mañana estamos aquí, es porque somos amadores de la presencia de Dios. Porque sabemos, hermanos, que lo más importante para nuestra vida es la presencia de Dios en nuestro corazón. Una frase del cántico que entonó la hermana decía, sin tu presencia mi vida es nada, y el otro decía, si tu presencia no está conmigo, pues prefiero o moriría. Porque verdaderamente, hermanos, es así cuando nosotros hemos entendido lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero en esta mañana, hermanos, para este mensaje hablarles brevemente por causa del tiempo acerca, en estos dos versículos encontramos dos personajes que tuvieron cada uno de ellos la bendición de tener en su casa, en su familia, en su hogar, el arca de Dios. ¿Qué era el arca de Dios? No sé si podemos poner la imagen, hermano, aunque todos la conocemos, creo yo, pero para que nos hagamos una idea fresca, más o menos era así. Bueno, hemos encontrado muchos carpinteros que han hecho diferentes modelos de arca, pero bueno, esta no es la más, creo yo, la más cercana a la original, pero el arca del pacto o el arca del testimonio era un mueble de manera rectangular, de madera de acacia, pero forrado con oro por dentro y por fuera, ¿no? Y la tapa se llamaba el propiciatorio. Y sobre la tapa estaban la imagen de dos querubines, de dos ángeles, que estaban de rodillas, el uno frente al otro, y con sus alas extendidas y la punta de sus alas topaban entre los dos, de manera que como que cubrían lo que había en el arca. Pero el propiciatorio y los ángeles no eran de madera, eran de oro puro
y eran hechos, dice la Biblia, de una sola pieza. En el arca, hermano, o el arca para el pueblo de Israel, según el mandato de Dios, era la misma presencia de Dios con ellos. Dentro de todos los muebles que había en el tabernáculo, el más sagrado, el más delicado, era precisamente el arca. Usted sabe que en el tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solamente estaba el arca. Y era tan delicado que cuando tenían que moverse, cuando todavía el pueblo estaba en el desierto, los únicos que podían cargar el arca eran los levitas. Pero antes de que los levitas vayan y cojan el arca, los sacerdotes cubrían el arca con cortinas, con sábanas, podríamos decir nosotros, pero de cuero de animales, porque no podían ni siquiera mirar el arca si no eran sacerdotes. Entonces, ellos la cubrían para que los levitas entonces entraran y llevaran el arca. Ahora, dentro del arca habían tres elementos. Estaban las tablas de piedra donde Moisés escribió, o donde Dios escribió los mandamientos. Estaba la vara de Aarón que floreció y estaba una porción del maná que Dios les dio en el desierto. Y aunque no ese es el tema, pero quiero decirle brevemente que hay una razón por la cual estos tres elementos se conservaban dentro del arca. Estos tres elementos estaban como fiel testimonio de la obra de Dios. El arca, la porción del maná representaba o simbolizaba la provisión de Dios para su pueblo en todo tiempo y en toda circunstancia. La vara de Aarón que floreció representa o simboliza la resurrección, porque usted sabe, hermano, que de esa vara seca, porque ese era un pedazo de madera, un bastón que ocupaban ellos, y ese bastón un día reverdeció y floreció. Eso es símbolo de la resurrección que nosotros tenemos con el Señor. Amén. Aleluya. Y luego estaba como tercer elemento los 10 mandamientos, la ley de Dios que fue dada a Moisés como señal de que la palabra de Dios es la guía para su pueblo y que esta palabra permanece para siempre. Una alabanza al Señor. Pero hermano, entonces dice la Biblia que este mueble pasaba siempre dentro del tabernáculo. Pero en el tiempo de los jueces, cuando ya el pueblo llegó a Canaán, tenían continuas batallas. Y en una ocasión tienen una batalla con los filisteos. Y los filisteos van ganando la batalla. Y ellos, los israelitas, no saben qué hacer. De pronto los ancianos le recomiendan al ejército y le dicen: ¿por qué no llevamos el arca de Dios a la batalla? Seguro que si la presencia de Dios está allí, vamos a vencer. Y dice la Biblia que todo el pueblo se alegró cuando escucharon que el arca de Dios llegaba. Y cuando el ejército que estaba en pelea vio que venía el arca en los hombros de los sacerdotes y levitas, dice la Biblia que gritó con tan grande alboroto que la tierra tembló. Y dice que los filisteos se estremecieron y dijeron: ¡ay de nosotros! Porque el Dios de Israel ha venido a su campamento. Aleluya. O sea que
La presencia de Dios infundía temor, infundía valentía, aún, hermanos, entre los enemigos de Dios. Y dice la Biblia, sin embargo, que los filisteos se dijeron unos a otros: tomemos valor, seamos hombres, no temamos a eso. Y se llenaron de valor, y no solamente que ganaron la batalla, sino que se llevaron el arca, se la robaron y la pusieron en la casa de Dagón, su dios. Y cuando alguien viene de la batalla de regreso a donde Elí, que era el sacerdote, dice que Elí tenía 98 años de edad en ese tiempo y había quedado ciego por causa de su edad. Y dice que estaba sentado junto al camino en una piedra. Y cuando viene el que viene con las noticias, le pregunta cómo va la batalla, y él dice: muy mal, tus hijos han muerto en la batalla. Y luego le pregunta: ¿y el arca? Y dice: el arca ha sido capturada. Y la Biblia dice que cuando este hombre sacerdote oye que el arca ha sido capturada, se estremece, cae de espaldas y su cabeza, la parte de atrás, cae sobre una piedra y muere al instante. Y los dos hijos de Elí que habían muerto, que habían estado en la batalla y habían muerto, uno de ellos se llamaba Finehés. Y dice que la esposa de Finehés estaba embarazada. Y oyendo que el arca había sido tomada y que su esposo y su cuñado habían fallecido y su suegro también, dice que de repente se le adelanta el parto. Y ella inmediatamente da a luz. Pero ella estaba en agonía y las parteras le dicen: ten ánimo porque has dado a luz un hermoso varón. Pero dice la Biblia que ella no se dio por entendida y le puso Icobed. La palabra Icobed significa sin gloria, sin presencia de Dios. O sea que habían personas en Israel que sí sabían la importancia que tenía el arca. Y cuando se pierde el arca, esta mujer le pone a su hijo sin gloria, sin presencia, porque traspasada, dijo ella, ha sido la gloria de Dios de Israel. Y luego de decir esto, ella muere. Y por 7 meses el arca de Jehová permanece entre los filisteos, y usted sabe la historia. Allá ellos reciben castigo, mucha gente muere, les salen tumores, vienen plagas, hasta que ellos deciden devolver el arca. Y para devolver el arca hacen una carreta y ponen 2 vacas recién paridas, dice la Biblia, y dejan que el carro se vaya solo para ver qué es lo que pasaba. Y estas vacas, sin conocer el camino, la Biblia dice que no se desviaron ni a izquierda ni a derecha hasta llegar a la tierra de Israel. Aleluya. Y llegaron a Kiriat, allí donde dice la Biblia que los hombres de los filisteos, además del arca, hicieron otro cajón que lo pusieron al lado del arca, y ahí pusieron ratones que hicieron de oro y tumores que hicieron de oro, porque esas son las plagas con las que fueron afligidos durante 7 meses. Y las metieron allí junto al arca, al lado del arca. Y cuando la gente de ese pueblo mira allí a la caja pequeña, abren la caja y se dan cuenta que hay oro. Y ellos dijeron: bueno, si en esta pequeña hay oro, en la grande, ¿qué habrá? Pero cuando ellos abren el arca, que no podían hacerlo, mueren como 70,000 varones, porque no podían ellos tocar, mucho menos abrir
el arca del pacto. Entonces, ahí surge el problema. ¿Quién se lleva el arca? ¿Quién se lleva la presencia de Dios? Y nadie quería saber nada del arca. Nada, que claro, cualquiera diría, no, si ya murieron tantos. O sea, la presencia de Dios era tan especial, pero al mismo tiempo la gente sabía la responsabilidad, lo delicado que era tener junto a Él el arca del testimonio. Una alabanza a nuestro Dios. Y por ahí eligen a un hombre llamado Abinadab. Y la Biblia dice que consagraron a su hijo, a uno de sus hijos, Eleazar, para que esté allí cuidando el arca. Y la Biblia en el versículos primeros que leímos dice que por 20 años el arca de Jehová estuvo en la casa de Abinadab y todo Israel, dice, se lamentaba en pos de Jehová. Esa palabra en pos significa buscar, seguir, preguntar. Aleluya. Por 20 años la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab, pero nada más, dice la Escritura. Luego, en ese tiempo reinó el primer rey Saúl, pasó Saúl y el arca seguía en la casa de Abinadab y comenzó a reinar David. Y cuando David comienza a reinar, él tiene en su corazón el deseo de traer el arca de Dios. Y él reúne al pueblo, miles de personas, y se van a la casa de Abinadab y hacen también como los filisteos, hacen un carro nuevo y lo alan con carretas. Y uno de los hijos de Abinadab, llamado Usa, y el otro Ahío, eran los que guiaban el carro. Y dice la Biblia que la gente venía con júbilo, con alegría, porque traían la presencia de Dios y la llevaban a Jerusalén. Pero de pronto en el camino el carro o la rueda tropiezan en algo y parece que el arca se resbala y parece que se va a caer, y Usa extiende su mano para sostener el arca, pero cuando él toca el arca cae muerto. Entonces la alegría se convierte en lloro. Y David se lamenta y dice, no podemos llevar el arca de Dios. Y entonces David elige a otro hombre. Lo elige a Obed-edom para que el arca de Dios esté en su casa. Ahora yo no sé, cuando David le llamó a Obed-edom y le dijo, ¿sabes que yo voy a dejar el arca en tu casa? Ya Obed-edom seguramente escuchó que en Kiriat Jearim habían muerto 70,000 hombres. Él a lo mejor vio cómo murió Usa y él dijo, el arca de Jehová en mi casa. Pero hermanos, el otro versículo que leíamos decía, y por 3 meses, el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, y Dios bendijo a Obed-edom, a su casa y a todo lo que tenía. Una alabanza al Señor. Entonces yo quiero en esta mañana, hermanos, que miremos la diferencia que hay. En la casa de Abinadab, el arca de Dios estuvo 20 años. Y en la casa de Obed-edom, 3 meses. Usted sabe la diferencia que hay. Pero, ¿qué sucedió durante 20 años? Nada. Pero la Biblia dice que en la casa de Obed-edom 3 meses y Dios bendijo la familia de Obed-edom, bendijo lo que tenía, sus bienes materiales, bendijo su familia, sus hijos. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana que es importante que nosotros amemos la presencia de Dios en nuestra vida. Que nosotros nos interesemos por tener la presencia de Dios con nosotros. Porque quiero decirte, hermano y amigo,
que la vida espiritual tuya y la mía no depende de la iglesia. No depende del culto, no depende del pastor, no depende de la esposa, del esposo, no depende del hijo ni de los padres. La vida espiritual es un asunto personal entre Dios y ti. La vida espiritual, hermano, depende no del tiempo. No del tiempo, es que no, es que hermano, es que él está así porque ya tiene mucho tiempo, porque nació, porque creció en el evangelio. No, hermano, hay gente que nació, creció en el evangelio, pero vive una vida alejada de Dios. Pero hay quienes llegaron hace 3 meses a los caminos del Señor, hace pocos días, y ellos, hermano, vemos nosotros cómo, aleluya, anhelan y buscan la presencia de Dios. Así que para tener la bendición, no solamente en tu hogar, sino en tu corazón. Porque lo primero es lo primero. Primero somos nosotros, después nuestra familia, y después la iglesia, y después el mundo. Aleluya, pero lo primero es lo primero. Lo primero es mi relación con Dios. Y estaba yo pensando, hermano, en estos días, con esto de que hay restricciones de una manera y de otra. Hoy ya se dijo que a partir de media semana no se podrá cantar. Supongo que vendremos solamente a orar y a escuchar el mensaje, porque está prohibido cantar. Pero ¿qué tal, hermanos, si algún día nos prohíben totalmente venir a la iglesia? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Usted está preparado para eso? Porque es verdad, hermano, que es hermoso estar en comunión en la iglesia. Y muchos de nosotros decimos, es que no es lo mismo estar escuchando el culto en la casa que estar en la iglesia. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque tu vida espiritual no depende del culto. Es posible, hermano, que imagínese usted, si no pudiéramos venir, si por alguna razón se tuviera que cerrar permanentemente el templo, ¿qué haríamos? Si no podemos venir al culto, ¿será que nuestra vida espiritual va a desmayar? ¿Vamos a menguar? ¿Nos vamos a apartar? No, hermano. Es el momento en que Dios prepara nuestra vida para que nuestra relación sea más fuerte con Dios. Para que usted y yo, hermano, donde quiera que estemos, porque ahora, hermanos, no tenemos el arca, pero sí tenemos la presencia. No tenemos el tabernáculo, no tenemos el templo, pero es nuestro corazón el templo del Dios viviente. Es aquí donde se debe mover, es aquí donde debe habitar la presencia de Dios. Por eso, hermano, usted realmente, si se pone a pensar, hermano, no, lo más importante no es que nos abran el templo. Lo importante es que usted y yo abramos nuestro corazón a la presencia de Dios. Porque eso es lo que hizo Obed-edom. Él abrió su corazón primero a Dios y abrió las puertas de su casa y inculcó a su familia el temor a Dios. Y en 3 meses Dios cambia la vida de esta familia. En 3 meses hay prosperidad, hay bendición material, hay bendición espiritual. Pero en la casa de Abinadab, 20 años, y la Biblia no dice nada de aquello. Aleluya. Yo quiero pensar, hermanos, que a lo mejor pudieron suceder 2 cosas con Abinadab. Una, que él no le tomó mucha importancia al arca. Y la otra, que pasó tanto tiempo el arca de Dios con él, que se le hizo común, que se le hizo tan familiar, que le perdió el temor a lo que el arca representaba. Y yo creo, hermano, que en eso también tenemos nosotros que meditar. Porque
puede suceder eso, que hay gente, hermano, que está en la iglesia, pero que no hay frutos, que no hay cambios, que no hay prosperidad espiritual. Hermano, o es que tienen en poco la presencia de Dios, o es que piensan que lo importante es venir a la iglesia y nada más. O es posible que nos hemos familiarizado tanto, hermano, y eso a veces pasa con nosotros los servidores. Cuando nos dan participación, usted le dice, hermano, ¿va a coger la ofrenda? Se le ríe, amén, dice sonriéndose. Va a cantar un coro, amén, ¿no? Y así, o va a cantar un especial, pero cuando le dicen, usted va a predicar, no, le llega la Semana Santa. Esa semana se consagra como nunca. Se levanta temprano, si tiene la posibilidad del día que va a predicar, ayuna, ¿no? Y a veces se nos hace tan fácil lo demás, ¿por qué? Porque decimos, bueno, al menos lo más difícil entre cantar un coro y dirigir el culto, pues obviamente será dirigir un culto, pero como nosotros ya nos hemos memorizado, y a veces hacemos nosotros un culto tan mecánico que yo ya sé lo que tengo que hacer. Primero tengo que saludar. Vea, si una vez íbamos a Fribourg y un niño de 8 años, no sé cuántos tendría en ese tiempo, le enseñaba a otra niña, bueno, que ya está grandecita, no sé si se acuerda Salma, que el niño del hermano Barrera le iba diciendo, mira, creo que ella tenía que dirigir un culto de niños, algo así. Y mira, cuando tú vayas a dirigir el culto, lo primero que tienes que hacer es saludar al pastor. De eso no te vayas a olvidar, ¿no? Y luego saludas a la iglesia, luego oras, después lees la Biblia, cantas un coro, después oras por las peticiones, y después, si es que hay un especial, y después oras por las peticiones, y después el mensaje, y después despides, y eso es todo. Y eso nosotros lo tenemos acá también. Y por eso es que cuando nos dicen a nosotros, tiene que dirigir el culto, no nos preocupamos mucho, tal vez. Aleluya, pero cuando uno anhela la presencia de Dios, cuando uno sabe lo delicado que es estar delante de Dios, hermano, no importa lo sencillo que hagamos, no importa, hermano, lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo con temor, tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que hacerlo sabiendo que Dios nos ha dado la bendición de poder servirle a este Dios tan grande y poderoso. Aquellos que los israelitas no podían, hermano, no podían ni siquiera tocar el arca. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. En la fiesta de la expiación o Yom Kippur llamada en este tiempo, era la fiesta que una vez al año el sumo sacerdote entraba primero con un becerro para sacrificarlo por sus propios pecados y por los de su familia. Y luego traía dos carneros o machos cabrillos. Y sobre uno de los dos echaban suertes. Y una suerte por Jehová, dice la Biblia, y otra suerte por Azazel. Y entonces al carnero que le caía la suerte por Jehová, ese carnero era sacrificado y su sangre era rociada en las esquinas del arca del pacto. Y el otro carnero no lo mataban, sino que el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de él, y esa era una señal de transición. Es decir, que mediante este acto el sacerdote lo que hacía era pasar los pecados del pueblo a ese animal. Y luego dice la Biblia que elegían entre el pueblo a cualquier varón para que vaya lejos del campamento y lo lleve a ese animal y lo haga lanzar por un despeñadero o lo deje en el desierto para que nunca más pudiera volver. Hermano,
Y eso era lo que hacían una vez al año. Pero usted y yo, hermano, el día que Cristo murió en el Calvario, una de las cosas que sucedió fue, hermano, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hermano, eso indica que la entrada a la presencia de Dios quedó abierta para usted y para mí. Y el apóstol Pedro dice que ahora nosotros somos sacerdotes. O sea que no tenemos que esperar un año. No tenemos que buscar intermediarios. No, usted y yo podemos entrar con libertad a la presencia de Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, cuando Moisés estaba en el desierto, en el libro de Números capítulo 10, la Biblia dice que cuando el pueblo no se movía, si no se movía el arca. Si no se movía la nube, perdón, porque usted sabe que la nube lo seguía al pueblo de Israel. Y cuando la nube se detenía, entonces el pueblo se detenía. Y cuando el arca se movía, y cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Y dice la Biblia que Moisés tenía un lema. Dice que cada vez que la nube se movía y movían el arca, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando cuando la nube se detenía y el arca se detenía, decía Moisés: vuélvete, Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué quería decir con eso, hermano? Moisés decía que era necesario que la presencia de Dios vaya delante de ellos. Cuando el pueblo camine, que no vaya yo delante, que sea Dios el que vaya abriendo camino, que sea Dios el que vaya limpiando el camino para que yo pueda caminar libremente. Y cuando yo me detenga, la presencia de Dios se quede conmigo. Aleluya. Y eso es lo que usted y yo necesitamos día tras día, hermano. Sentir la presencia de Dios, no solamente en el culto, no solamente en la alabanza. Cuando usted descanse, ahí debe estar la presencia de Dios. Cuando usted se levante, cuando usted salga de su casa, cuando vaya al trabajo, cuando esté por la calle, la presencia de Dios debe ir con usted. Una alabanza al Señor. Y Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y sabe qué respondió Moisés? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Qué importante era para Moisés prefería un desierto, aleluya, con la presencia de Dios, que una tierra prometida sin la presencia de Dios. Nosotros tenemos que anhelar, hermano, aunque con enfermedad, aunque con restricciones, aunque con angustia tal vez, aunque con dolor, pero con la presencia de Dios en mi vida. Porque de nada me sirve, hermano, a mí estar lleno de vida, estar alegre, estar lleno de trabajo, de comodidades, pero sin la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer diferencia, hermano. Y dijo Moisés después de aquello: ¿en qué he de conocer yo que tú estás conmigo, o que he hallado gracia delante de tus ojos, sino en que tú vayas con nosotros? O sea, Moisés, en otras palabras, le dice: Señor, para yo estar seguro que tú estás conmigo, yo debo sentir tu presencia en mi vida. Qué importante es eso, hermano. La seguridad de que Dios está con nosotros no es el cargo, no es el tiempo en la iglesia. Aleluya, no es que porque somos servidores somos mejores que los otros que no lo son, no. Lo que te da garantía de que la presencia de Dios está contigo
es que te humilles delante de Dios. Es que busques su presencia cada día. Es que te quebrantes con angustia, con dolor, que gimas, que llores, que gritas, que haga lo que sea, lo que haya que hacer, hay que hacerlo, pero hay necesidad de ser lleno de la presencia de Dios. Oh, hermano, que no pasemos los años, que no seamos como Abinadab, 20 años la presencia de Dios, pero no hay nada. Pero Obed-edom, 3 meses y hay bendición en abundancia. Aleluya. Y luego David entonces, él decide, porque dice la Biblia que oyó, como las noticias vuelan, no solamente en este tiempo, en ese tiempo también. Dice que llegó a oídos de David: desde que el arca de Dios está en la casa de Obed-edom, Dios lo ha bendecido a él y a todo lo que tiene. Y eso como que a David lo impulsó todavía más. Y él dijo: yo tengo que traer el arca. Pero esta vez lo hizo bien. Porque la primera vez que murió Usa, fallaron porque llevaron el arca en un carro. Pero David esta vez dice: nosotros hicimos mal, porque sabemos perfectamente que el arca no debe ser transportada por animales, sino por los levitas. Y manda a reunir a los levitas, pero primero le dice: santifíquense, porque vamos a traer a la presencia de Dios con nosotros. ¿Se da cuenta lo importante que es, hermano, para ser aceptados delante de Dios? No podemos hacerle un culto a Dios como quiera. No podemos venir y simplemente palmar y decir gloria a Dios y nada más. No. Para acercarnos a Dios tenemos que santificarnos, apartarnos del mal. Y David hace eso con la gente y van a la casa de Obed-edom. Y a lo mejor Obed-edom, cuando David le dice: ¿sabes qué? Vengo a llevar el arca. No sé si a Obed-edom le gustó o no, se puso triste a lo mejor, porque se iba la presencia, se iba la bendición. Pero ¿sabe qué hizo Obed-edom? Obed-edom, yo creo que él dijo: bueno, si la presencia de Dios o el arca de Dios no se queda aquí, yo tampoco me quedo aquí. Porque en 1 Crónicas capítulo 26 usted encuentra que Obed-edom es un cantor, es un músico. Y David, hermano, aunque David no vio el templo, pero ¿sabe usted que David preparó todo? David tenía en su corazón, porque cuando trajo el arca, él dice que hizo casas de cedro y habitó en ellas. Y me imagino yo que en el patio hizo una tienda y ahí puso el arca. Dice que un día él se puso a pensar y dijo: no es posible. No es posible que yo habite en casas de cedro y que la presencia de Dios esté en una carpa, en una tienda. Entonces nace en el corazón de él hacer un templo. Pero la idea no solamente era edificar, sino que su mente, por eso es que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, porque él piensa no solamente en la construcción, él piensa en que cómo van a ser los cultos, por así llamarlos. Él dice: es necesario hacer puertas al norte, al sur, al oriente, al occidente, y es necesario poner porteros en esas puertas, y es necesario que haya cantores, y es necesario que haya gente que sepa tocar instrumentos, y de todo, hermano, detalladamente David lo organiza. Pero David no puede construir porque Dios no se lo permite, y lo elige a Salomón, su hijo. Y David dice: bueno, mi hijo Salomón es muy joven y la obra que tiene que hacer es muy grande. Y dice un versículo en la palabra de Dios que David, antes de morir, se propuso dejar listo todo lo que iba a tener el templo. Esto también nos dice, hermano, que es importante que nosotros podamos, hermano, como
gente que conoce a Dios y los que somos en el hogar, en la cabeza, como dice la Escritura, nos preocupemos que antes que la muerte nos llegue, dejar, hermano, por lo menos un deseo, un pensamiento, una enseñanza, un ejemplo de lo que es servirle a Dios. Y entonces dice la Escritura, hermano, que este hombre, David, él hace esto y muere, pero Salomón es el que hace el resto. Pero, hermano, Obededón no se queda allí en su casa, a pesar que Dios lo bendijo, a pesar que Dios lo ayudó grandemente. Hermano, cuando el arca sale de su casa, él no se quedó allí, él fue también con el arca de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano. Mientras la iglesia esté en esta tierra, la presencia de Dios estará aquí también. Pero cuando la iglesia se vaya, la presencia de Dios se irá con ella también, hermano. Por eso es importante ser amadores de la presencia de Dios. Ser gente que busquemos cada día, que nos preocupemos, aleluya, de buscar, de ser llenos de la presencia de Dios, que no pasemos el tiempo por pasar, que no miremos como otros prosperan, que no miremos como otros van subiendo espiritualmente. No, hermano, hagamos lo que sea posible, hagamos como Obededón. Él no se quedó allí, él se fue, y la Biblia dice que a él lo puso como portero. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que él tuvo hijos y tuvo nietos que servían en el templo como porteros y como cantores y como instrumentistas. ¿Sabe cuántos eran? 62. 62 entre hijos y nietos, y a lo mejor bisnietos de Obededón, servían continuamente en el templo. Qué bueno, hermano, que nuestra familia le sirva al Señor. Qué bueno que nos interesemos, aleluya, que nuestra familia le sirva al Señor. 62, usted sabe lo que es esa gran familia en el templo. De pronto algunos dirían, no, es que como ese Obededón, como es él, el que, por eso es que David y por eso es que Salomón los ha puesto allí. No, yo creo que había algo más. No era por la familia, no era por el apellido, era porque en el corazón de ellos había un celo vivo por la presencia de Dios. Era porque ellos anhelaban servirle a Dios de todo corazón, hermano, y Dios no hace acepción de personas. Dios no está buscando genios, Dios no busca intelectuales, al contrario. La Biblia dice que Él nos escogió de lo más vil, de lo más miserable, de aquellos que no éramos nada, de aquellos que no sabíamos nada. De allá nos escogió Dios y nos lavó y nos limpió y nos puso un vestido de santidad para que le sirvamos a Dios, para que estemos cada día buscando su presencia, para que estemos cada día nosotros, hermanos, en la iglesia, si podemos estar, pero si no lo estamos, hermano, no importa. No se preocupe, hermano. No desfallezca su corazón. Si el día de mañana ya no podemos venir a la iglesia, hermano, ¿qué pasaría de nosotros? Hebreos capítulo 11, la Biblia dice, hermano, que en los últimos versículos, que la iglesia sufrió una persecución y los cristianos tuvieron que dejar su casa y vivían en cuevas, en tabernas. Se cubrían con pieles de ovejas para no ser reconocidos. Hermano, otros, dice la Biblia, prefirieron morir antes que negar su fe.
En los tiempos de Nerón, la Biblia dice que les complacía a ellos reunir allí en el lugar donde se hacían los deportes, en los coliseos, y sacar a los hermanos y que la gente, los cristianos y el pueblo judío y todo el mundo viera cómo aquellos que seguían a Cristo morían, eran sacrificados, eran despedazados por las fieras. Hay un libro de un historiador judío llamado Claudio Josefo, y en una parte del libro él cuenta, él vivió 200 años después de Jesucristo, y él cuenta que en una ocasión a 5 jóvenes la sacaron al ruedo, a la mitad de ese lugar, y soltaron los leones, y los leones siempre los tenían, dice él, hambrientos durante algunos días para que devorasen a aquellos que estaban allí. Y cuando levantaron la puerta de la jaula, los leones salieron corriendo a devorar a esas 5 jóvenes. Y él dice que lo que alcancé a esas jóvenes se abrazaron, se agruparon entre ellas y dijeron: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria. Y dice, y no alcanzaron a decir más porque fueron despedazadas. Hermano, y a veces nosotros con cualquier cosa nos sentimos mal. Miramos los defectos de los hermanos y decimos: no, allá es una montonera de hipócritas, no, que el pastor esto, no, que los servidores esto, no. Oh hermano y hermana, pero quiero decirte que un día estarás delante de Dios. Amén, amén, aleluya. Un día, ¿sabe usted, hermano, que la Biblia dice que aún de la palabra ociosa que digamos o que escribimos, porque hoy no decimos pero escribimos, porque nos gusta coger el teléfono y de toda palabra ociosa, dice la Biblia, de eso tendremos que darle cuenta a Dios. Pero cuando hay temor de Dios, cuando se tiene hambre de su presencia, somos conscientes, hermanos, que no necesitamos que nos esté mirando nadie. Usted y yo sabemos que la presencia de Dios lo traspasa todo. El Salmo 139 dice: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Porque si bajara al Seol, allí tu mano me asirá. Si subiera a lo alto, allá estás tú. Y si de pronto quiero aprovechar la oscuridad donde nadie me ve, dice, lo mismo te es para ti las tinieblas que la luz. Amén, aleluya, gloria a Dios. Oh hermano, amigo, no hay donde escondernos de la presencia de Dios. Pero no es tiempo de esconderse de Dios. Es tiempo de ir en pos de Dios. Es tiempo de buscarlo a Él. Es tiempo de anhelar su presencia. Es tiempo, hermano, aleluya, de decirle al Señor: ten misericordia de mí. Señor, no te olvides de mí. Y decirnos a nosotros mismos: no te confíes de lo que sabes, no te confíes de lo que eres, no te confíes de lo que tienes. Confíate de Jehová para siempre. Confíate de que la presencia de Dios esté contigo, aleluya. Porque eso y nada más nos garantizará que estaremos delante de Dios. No hay otra cosa, hermano, más importante que anhelar, que buscar la presencia de Dios. No hay cosa mejor en la vida del cristiano, hermano, que sentir la gloria de Dios. Esta mujer que murió dando a luz, ella le puso a su hijo Icobed sin gloria, sin presencia de Dios. Hermano, y no puede haber un cristiano, no puede haber una iglesia sin presencia de Dios. Usted sabe que hay cristianos, hay iglesias muertas, que no tienen vida,
que no tienen presencia de Dios. Pero, hermano, la iglesia de Dios siempre tiene vida. Siempre en nosotros hay libertad para cantarle. Siempre hay motivo. Si estamos alegres, hay motivo para cantarle, para buscarle. Si estamos en necesidad, pues hay mucho más motivos para buscar su presencia. De manera, hermano, que gracias a Dios, Él nos ha hecho entender que desde el día en que recibimos a Cristo en nuestras vidas, dependemos de Él. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros porque dice la Biblia que fue uno de los más destacados dentro del grupo de los fariseos. Estudió con un maestro llamado Gamaliel y él mismo es capaz, se atreve él mismo a ponerse como ejemplo delante del pueblo, delante de los hermanos que les escribe y les dice: yo, si ustedes tienen de qué gloriarse, yo más. Dice: porque yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley fariseo, irreprensible. O sea que como pocos, era uno de los pocos, Pablo, que guardaba celosamente la ley y la cumplía. Aleluya. Dice, pero cuando escribe a los filipenses, dice: pero todo eso que para mí era de valor, ahora lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. O sea, hermano, que cuando el hombre quiere que Dios gobierne en su corazón, tiene que desechar todo. Y tiene que dejar que el primer lugar lo ocupe Dios. Y por eso cuando escribe a los Gálatas, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esa es la vida del cristiano, hermano. Con Cristo nuestra carne está crucificada. Y ya no vivimos nosotros para agradarnos a nosotros mismos. Ahora Cristo vive en mí. Ahora es Cristo el timón de nuestra vida. Ahora es Cristo es el que dirige nuestro pensamiento, nuestros pies, nuestros ojos. Todo debe estar dirigido por la presencia de Dios. Porque esa es la única manera de agradar a Dios. Esa es la única manera de que nosotros podamos, aleluya, hallar gracia delante de Dios. Porque pueda ser, hermanos, que así también como Abinadab, 20 años, y de pronto ya nos hemos acostumbrado al culto, ya nos hemos familiarizado con las cosas de Dios, que ya no le tenemos temor, que ya no le tenemos respeto, que ya no tenemos reverencia, que ya no nos importa. Y a veces decimos: no, eso yo ya me lo sé, eso ya me lo han dicho, eso yo ya lo he leído, no, yo ya no tengo necesidad de aquello. No, hermano, pero mientras más cerca estamos de Dios, más necesitamos de Él. Mientras más va pasando el tiempo, usted se da cuenta, hermano y hermana, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos, hermano, en que la gente, aleluya, no sabe qué hacer, pero la iglesia debe y vive confiada en aquel que es nuestra esperanza. Aleluya. Nosotros tenemos a quien acudir, nosotros tenemos en quien confiar, nosotros tenemos, hermano, a dónde correr en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad. Hermanos, sabemos que nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra esperanza se llama Jesucristo. Una alabanza al Señor. Y cuando nosotros, hermanos, vivamos conforme a la palabra, conforme a su voluntad, hermano, entonces Dios se complacerá de nosotros.
Dios nos bendecirá como nos está bendiciendo. Dios nos guardará como nos está guardando. Y no solamente eso, hermano, porque usted sabe que nuestro caminar con Dios, aleluya, no concluye sino hasta cuando Él venga por su iglesia. Hasta cuando Él venga por nosotros, hasta cuando Él nos llame a su presencia, hasta ese día mi caminar tiene que ser recto. La Biblia dice, ve delante de mí y sé perfecto, dice el Señor. Camina delante de mí, pero sé perfecto. Camina con temor. Hagamos también como Moisés cuando salió de Egipto, la primera vez que sale de Egipto huyendo. En Hebreos capítulo 11 dice la Biblia que él, aleluya, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe él dejó todas las cosas materiales que él tenía, aleluya, y dice, y se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo como viendo al invisible. Y Pablo dice que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por la fe. A veces nosotros estamos como Israel. Dice la Biblia que 20 años Israel se lamentó en pos de Jehová. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que 20 años iban a buscar a Jehová siempre llorando, llorando y llorando y pidiendo misericordia. Oh hermano, pero usted sabe lo que es nosotros ponernos a pensar y decir, no, pero si la presencia de Dios está conmigo, si Dios está en mi vida, ¿por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que lamentarme? ¿Por qué tengo que temer el futuro? ¿Por qué tengo que pensar que qué me irá a pasar? No, hermano, eso hace, aleluya, que nuestra vida espiritual se bloquee y que la bendición de Dios se estanque. Pero cuando alguien, hermano, sabe perfectamente que no importa el tiempo en que estemos, Dios está con él, no tiene temor de nada. Él sabe que Dios está con él, que Dios va abriendo camino, que Dios no lo va a dejar en vergüenza, que Dios no lo va a abandonar en medio camino, que Dios extenderá su mano y lo levantará si se cae. Si la visión se le opaca, Dios enviará colirio y hará que sus ojos se aclaren más todavía. Si hay, hermano, dificultad, Dios hará que las cosas cambien. Dios hará que todo se transforme en bendición. Y aunque el enemigo de pronto quiera poner tropiezo en tu vida, hermano, Dios siempre saldrá adelante para defenderte. Job, aleluya, o Satanás puso tropiezo en el camino de Job, pero Job se mantuvo íntegro delante de Dios. Job se mantuvo con su mirada en el Señor, y cuando pasó la prueba, la Biblia dice que Dios lo bendijo a Job. ¿Y sabe lo que hizo Job? Es increíble, hermano, la historia de Job. Si usted la lee completa, los 40 y pico de versículos que son, capítulos 42 creo. Pero usted sabe que al principio de su enfermedad llegan 3 amigos a visitarlo. Y ellos dicen que 7 días están sentados con él y nadie abre la boca, porque no saben qué decirle, no saben con qué palabras consolarlos. Pero después de ese tiempo, en el capítulo 42, ya en los últimos versículos, la Biblia dice que Job sigue enfermo, sigue leproso, pero confiado en el Señor. ¿Y sabe qué le dice Dios para restaurarlos? Ve para restaurarlo a Job, ve y ora por tus amigos. Dios no le dice ora por ti, dice ve y ora por tus amigos. Y Job con lepra va y ora por sus 3 amigos. Y cuando Job ora, Dios lo sana a él y le devuelve su familia,
se le devuelve lo que perdió y el postrer estado de Job viene a ser mejor que el primero. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, es posible que perdamos algo. Es posible que nuestra salud se quebrante. Es posible que perdamos alguna cosa material. Es posible que perdamos algún familiar inclusive. Pero si nos mantenemos firmes, fieles al Señor, nuestro postrer estado va a ser mejor que este. La bendición de Dios va a ser más abundante. Por eso, hermano, quiero animarle en esta mañana una vez más a seguir puesta la mirada en Jesús. A anhelar, a amar, a desear la presencia de Dios. A saber, hermano, que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer y que solo con Él nuestra vida estará firme todo el tiempo de nuestro peregrinar. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle una vez más en esta mañana que Él sea ayudándonos, que Él sea tomando nuestras vidas, que Él sea fortaleciendo nuestro corazón, que no haya, hermano, nada que nos haga desviar. Si hay algo que está entorpeciendo nuestra vida, este es el tiempo, este es el momento de acudir al Señor. Este es el momento de venir a Él y decirle: Señor, anhelo tu presencia. Señor, yo necesito que tú estés conmigo. Aleluya, porque su presencia, hermano, en nosotros cambiará nuestra vida para siempre.